tengo que empezar pidiendo perdón y dando las gracias al mismo tiempo. Perdón porque no soy filósofo, entonces el tema que yo he traído le va a faltar con toda seguridad un trasfondo filosófico que tengo que buscar. Yo había comenzado traduciendo, porque es respecto al mundo ruso lo que más he ejercido, la traducción de textos importantes de autores de la Edad de Plata de la cultura rusa. Pero al ritmo de esa traducción, pues he ido encontrando muchísimos elementos que realmente pueden aportar un equilibrio profundo al diálogo entre la modernidad y la estética, no tanto medieval, sino yo le llamaría estética cristiana profunda en ese diálogo que es la filosofía de la Edad Media entre la patrística y también, sobre todo, griega, que está un poquito más desconocida en nuestro ámbito, y el mundo de la filosofía. Entonces, perdón por no ser filósofo, y si digo que soy teólogo, también tengo que pedir perdón, porque según Jean-Luc Marion, teólogo es aquel que pide perdón por serlo, porque atreverse a hablar de la realidad profunda, de esa realiora, o del realísimo que es divino, pues es también algo que supera la capacidad de cualquier persona. Las gracias a Víctor y al comité por haber querido escuchar un tema difícil sobre un autor desconocido que simplemente propongo al conocimiento de todos para la posterior profundización. Y también gracias a Marcin, al que no conocía, y resulta que hemos concordado en el trabajo de estar ofreciendo una traducción de Isaac de Nínive, que es otro de los grandes autores pues que pueden poner la base, yo digo, del futuro, los fundamentos espirituales del futuro. Tenemos que poner esos fundamentos espirituales, y están en la espiritualidad, con estos autores desconocidos, pero que son de una extensión ecuménica enorme, y con estos filósofos rusos que beben de ese patrimonio de Isaac de Nínive también, y de toda la patrística oriental, en un momento muy difícil. Vyacheslav Ivanovich Ivanov, Vyacheslav Ivanov, ¿qué es lo que ofrece como punto interesante sobre la estética de la Edad Media? He elegido el simbolismo poético de Dante, la figura de Dante, que no es estrictamente un autor medieval, pero cierra la Edad Media para abrir ya la recesión de la modernidad, y recoge en forma poética, en la gran poesía que cierra todo ese periodo, todo el movimiento de la anagogía patrística. Y en ese sentido, me resulta también muy curioso escuchar la conferencia de Hugo de San Víctor, porque pienso que Ivanov, como poeta moderno, refleja perfectamente ese simbolismo maduro de la escuela de San Víctor, complementándolo con todo lo que él aporta desde la tradición, primero cristiana oriental, y también desde la modernidad. Desde la modernidad, que es otra modernidad, porque quizás sea el valor más importante de estos autores rusos, presentan desde el Oriente cristiano un diálogo diferente del nuestro con los autores modernos. Podríamos decir que son incluso más nietzscheanos que Nietzsche y más dionisianos que Dioniso, ¿no? Y sobre todo Vyacheslav Ivanov, que es un poeta que en su propia vida vivió toda esa conmoción dionisíaca propia de la modernidad, hasta encontrar una superación del anhelo moderno de la experiencia nietzscheana en Cristo. Entonces, su forma de mirar a Cristo, en la que le influyó sobre todo Vladimir Solovyov, otro grandísimo que tenemos que ir recuperando, lo que él va a ofrecer es un diálogo entre la fe cristiana profunda, con un encuentro personal con Cristo como fondo último de la realidad, con la realidad concreta del mundo contemporáneo que hay que salvar en la esperanza. Y creo que es curioso. ¿Por qué digo en la esperanza? Un sacerdote francés filósofo, este sí que es sacerdote y filósofo también, Yves Lacoste, en un estudio sobre Henri de Lubac, ha dicho una cosa que me parece muy profunda, y es que la crisis de la muerte de Dios que estamos viviendo actualmente, y que es toda la deriva de la modernidad, no tiene como causa el que la gente en algún momento dejara de creer en Dios. No, es mucho más profundo. En un momento concreto, la gente dejó de esperar en Dios.
y dejó de esperar sencillamente porque Dios no hizo falta. Y dice, como en la nota de pie de página, y gran parte de esa crisis de esperanza la tenemos los teólogos. ¿Por qué? Pues porque en un momento concreto, en el siglo XIV, en ese dualismo y dicotomía tan grande entre la facultad de letras y la facultad de la teología y de la filosofía, pues la naturaleza pura, que era una hipótesis simplemente necesaria para mostrar la gratuidad de la revelación, se convirtió en un proyecto de construcción de una humanidad sin Dios y de una cultura sin base tradicional. Entonces, no se necesitó esperar en Dios. La crisis es por eso una crisis de esperanza. Por eso, estos autores, y yo creo que Vyacheslav Ivanov, con todos los autores que le acompañan, pues son un fundamento de la esperanza para el futuro de nuestra filosofía y de nuestra teología. También de la esperanza por lo difícil que es hoy afrontar esta figura, por dos cosas. Bueno, un poco la más exterior y circunstancial, por la guerra presente. Yo pienso que podemos caer en un veto cultural de muy poco nivel interior al vetar todos estos autores, pues precisamente por lo que está pasando en aquella guerra. Que sin embargo lo que haríamos sería matar también la esperanza en autores que justamente ofrecen la posibilidad de salir de esa mentalidad cerrada, porque lo que presentan es una visión profundamente ecuménica que supera cualquier tipo de nacionalismo e incluso de división entre las iglesias. Por ejemplo, de Ivanov es palmario porque comenzando en la Iglesia Ortodoxa fue uno de los más preclaros representantes de la cultura rusa de la Edad de Plata que entró en la Iglesia Católica. Además entró pues invitado por Pío XI precisamente a ocupar la carga en los últimos años de su vida, el cargo de profesor de paleoeslavo y de traducción rusa en el Pontificio Instituto Oriental. Y hasta el punto que el mismo Juan Pablo II tiene un discurso muy interesante relativo a toda la obra poética de Vyacheslav Ivanov en un congreso en el 1983, en el que participaban, pues son sus hijos, y se presentaban los 3 tomos primeros de las obras completas de este poeta. Entonces, veis, tanto para decir que es un autor que ha estado muy presente en el ánimo de Juan Pablo II, como él subraya en su discurso, porque es un autor que supera precisamente la división entre Oriente y Occidente. Gran parte del contenido de la Carta Orientale Lumen de Juan Pablo II cita incluso literalmente aspectos de la obra de Ivanov, ese tema que tantas veces repetimos de que tenemos que respirar con los 2 pulmones. Es también Ivanov quien lo dice, y el Papa presenta la obra entera de Ivanov, dice, en un contexto, fijaos que actual, de una Europa de sangre, de lágrimas, de luto, de rupturas, de crueldad y de rupturas enormes, horribles. Fijaos, está dicho en el 1981 en una alocución, en otro coloquio distinto, pero es también tremendamente actual. Entonces, el autor es importante, no ha dejado de ser actual por los acontecimientos actuales. Otra gran dificultad es su lengua, que es la lengua rusa. Entonces, hasta que no hubiera una traducción pues un poquito fiable de sus escritos fundamentales, es muy difícil de entrar en su pensamiento por la lengua y por la cultura. Los rusos de la Edad de Plata son muy ricos en expresiones, pero tremendamente complejos. Quien acceda a ellos sin un conocimiento interior del fondo espiritual del que parten, puede tener la impresión de que son autores gnósticos, que empiezan a aparecer pues, temas como el alma del mundo, la divina Sofía, la sabiduría, ¿no? Lo importante es captar bien el fondo espiritual de ese lenguaje para poder comprender todo lo que aportan en su reflexión filosófica. Es la segunda dificultad, que tampoco Ivanov es en primer lugar un filósofo, sino que es un poeta. Fijaos, para el tema de la estética no es una dificultad, sino todo lo contrario, justamente porque vive la estética como algo que impregna su propia actividad y su propio corazón. Es un esteta en acto,
es uno de los grandísimos poetas de la cultura rusa, difícil también para los mismos rusos, pues imaginaos para nosotros cuando tengamos que traducir. Pero su gran valor está en que al mismo tiempo que hace esa poesía, donde vierte su reflexión profunda, se dobla en un teórico a partir de la fenomenología, de lo que para él es crear una obra de arte, y elabora también en una serie de artículos muy larga una fenomenología de la creación artística. Y ahí es precisamente donde hay verdaderas joyas y tesoros para una reflexión sobre el arte en la modernidad y que nos puede abrir pues, un gran mundo nuevo. Me podría extender una hora entera porque al ser un autor desconocido, pero quiero simplemente hacer dos cosas si me da tiempo. Presentar en primer lugar algo sobre las raíces y la relación de Ivanov con todo el mundo de la cultura rusa para que comprendamos dónde se sitúa, y después explicar un esquema del texto que he traducido que se llama Sobre los límites del arte, para contemplar esa frase que encabeza el título de la conferencia, A realibus ad realio. Ahí está toda una filosofía estética que engancha perfectamente con el fondo medieval de lo real a lo más real. Es precisamente la afirmación de la vía trascendental del ser, pero además en una visión poética profundamente realista e incluso sacramental. Vamos a ver. Hay una obra fundamental, creo que es la única que está en español. En italiano tenemos muchos trabajos, pero especialmente la obra de Marco Iván Rubnik, que es su tesis doctoral, El arte, memoria de la comida. Es todo un manifiesto porque yo podría decir que toda la labor artística, formativa, patrística del grupo del Centro Aleti tiene como fundamento inspirador este pensamiento de Ivanov y de todos los autores que están. Es todo lo que vamos viendo en los mosaicos de las capillas, aquí mismo en la catedral, todo lo que Rubnik ha ido haciendo es una expresión magnífica en la piedra de esta estética que parte de una contemplación de la realidad profunda que es el amor. Y este libro es muy aconsejable para entrar en este mundo. Pero en español tenemos un libro curiosísimo, fijaos, que se tradujo ya en el 1933 con diversos títulos, correspondencia desde un ángulo a otro. Y en el 2018, correspondencia desde dos rincones de una habitación. Es justamente en el año 1920, es decir, en plena Revolución Rusa, dos autores de gran importancia cultural, Ivanov, el poeta ya conocido, y Gershenson, que es historiador de la cultura, están juntos en un sanatorio. Ya sabéis lo que significa un sanatorio en la época soviética. Aparentemente es un lugar gratuito de descanso, pero en realidad es un lugar de medio castigo y vigilancia. Entonces, para no ser escuchados en la conversación de alto nivel que tenían entre los dos, decidieron una cosa genial. Estaban viviendo en la misma habitación, de un ángulo a otro de la cámara, y decidieron escribir una correspondencia, se veían mientras escribían cada uno, casi se adivinaban lo que iba a decir, y luego se publicó. Y es una de las obras. Pienso que merece la pena incluso hacer un seminario sobre esta obra porque después fue acogido por Charles Dubos, Michele Pellegrino, ha sido muy estudiada esta obra y es una de las reflexiones más profundas sobre el humanismo moderno contemporáneo. Sería para hacer incluso un seminario sobre esta obra y todo lo que está detrás, porque es muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que está detrás? Gershenson es de proveniencia judía y sería el que presenta la raíz de la fenomenología. Es decir, él ve que la cultura contemporánea está en crisis profunda porque ha agotado al espíritu humano. Y él, como filósofo, busca abandonar toda la cultura que se ha plasmado en el arte, la literatura, la poesía, porque lo considera un patrimonio muerto y quiere salir al campo libre para poder respirar buscando la realidad sin ningún condicionamiento de la cultura humana. Es maravilloso, pero es peligrosísimo, porque en el fondo es el proyecto de Rousseau, ¿veis? De una cultura nueva donde no hay tradición social y no hay iniciación de los padres. Mientras que Ivanov, pero con una belleza enorme, porque es un libro además maravilloso de ver, lo que presenta es
que no ese es el camino porque es muy peligroso, es el peligro de quedarse otra vez en el vacío. Y recuperamos otra vez el tema de la ascesis. Es decir, lo esencial para salir de esta crisis profunda de la modernidad es ver dónde está el centro de la vida ascética, ¿no? Y él se da cuenta de que lo que tiene que hacer, en nombre de quién habla Ivanov, es el nombre personal, pero en él se junta la figura de un poeta, la figura de un starec, es decir, de un hombre de profunda espiritualidad, según el Oriente cristiano, y la figura de un profundo conocedor de la tradición humana y de la historia de las religiones. Y él lo que propone es una nueva iniciación en los misterios para los que el hombre contemporáneo ha perdido la capacidad. Es decir, una nueva mistagogía. La labor del poeta, y es lo que va a resumir su propia obra de arte, es recuperar, dice él, el tesoro de los padres para unir las generaciones humanas, superando el trauma de la modernidad que se hace a sí misma origen y fin de todo, pero para eso hay que volver a enganchar con la vida que nos viene de las generaciones pasadas para poder abrir un camino a las generaciones futuras. Hace falta una palabra nueva para poder recuperar la iniciación al misterio profundo de la vida. Y eso solamente lo puede hacer el santo y el poeta. Y fijaos, él es precioso porque en este texto de los límites del arte, que presenta la función del artista como una misión y va a comparar al artista con la misión de San José, nada menos. Es decir, en la misión humilde, profundamente humilde, de recibir la realidad. El poeta, en primer lugar, no es el que saca de sí su propia subjetividad, sino el que recibe la realiora, lo más real de la realidad, que coincide con el amor, y a partir de la recepción profunda y humilde, trabaja en la encarnación de la belleza contemplada en el material tosco de una obra de arte, en las palabras del soneto, en los sonidos de la música, o en el mármol de la estatua. Es la misión receptiva y él ofrece una enorme y altísima misión al artista contemporáneo en su anhelo de pues, ser precisamente el que saque la cultura de esa crisis profunda. En algunos predecesores, Soloviov es realmente el predecesor de todo lo que ha sido importante en Rusia hasta el momento de la Revolución. La Revolución Rusa del 17 se llevó consigo el periodo de mayor creatividad que ha habido en Rusia en toda la historia, en la Edad de Plata, en la música, la filosofía, la teología también, la historia, en todos los campos. Hemos traducido ya este libro con una gran filósofa, ella sí es filósofa, con Miriam, que nos ha traducido para la editorial todos los textos estéticos de Soloviov. No tienen desperdicio. Lo hemos querido traducir precisamente para llenar este vacío y para ayudar con otra modernidad a superar las crisis que a lo mejor quedándonos solo con nuestros propios autores occidentales, pues no somos capaces de salir. A lo mejor ellos es una apuesta, y alguien hay aquí que ha seguido esta vía y está haciendo la tesis sobre estos autores, pues pueden abrir un camino de reflexión maravilloso. Soloviov es el padre no solo de los teólogos y, en cierto modo, espiritual de Ivanov, porque él fue el que le orientó hacia la figura de Cristo como centro de toda la visión del mundo, hasta el punto de que, también lo dice el Papa en su discurso, lo que Ivanov quiere hacer es un programa que se llamaría así, la anamnesis universal de toda realidad en Cristo. Es que también es el centro último de la cristología, de la filosofía y de la estética de Soloviov. Reunir todo en la verdad integral que es una persona, que es la persona de Cristo, y recuperando lo mejor de Máximo el Confesor y la unión entre lo divino y lo humano, superar la dialéctica moderna entre lo divino y lo humano y el combate del hombre con Dios, reconciliar todo en Cristo para construir por medio del arte una anamnesis de todos los valores culturales humanos resucitados en una cultura universal, que es en ruso la sobornos, es decir, hoy hablamos de sinodalidad, pero fijaos, es una sinodalidad cualitativa. Es todos los valores realmente humanos engendrados en la historia de la cultura
tienen su puesto en Cristo, porque en Cristo mueren y en Cristo resucitan. Y esa cultura resucitada, anticipo de la resurrección, requiere un arte que se acerca mucho al arte sacramental, y es el arte que nace de Vladimir Soloviov. Hubo grandes discípulos de Soloviov que se dividen como en dos partidos enseguida. Un partido que le sigue muy fielmente manteniendo, diremos, el anhelo místico y ontológico de Soloviov, con lo cual van a crear un simbolismo que todavía busca la realidad auténtica, lo más real de lo real, la realiora en la realia. Serían Ivanov como cabeza de esa escuela, Andrei Bely, Alexander Blok y en la música Scriabin, que intenta hacer un misterio musical que anticipe teúrgicamente la resurrección final. Fueron aquellos años 20 de Rusia, fueron tremendos. Entonces sería lo que Ivanov llama un simbolismo realista. Curioso, ¿ves? Se junta todo el realismo de la Edad Media contra el nominalismo profundo de la modernidad. Se junta el realismo con un simbolismo que quiere acercar lo más real de lo real en el arte. Y otra escuela, que si miráis su cara, decís, pues es verdad, es que la cara de los dos, Valery Brusov y Konstantin Balmont. Es un simbolismo que Ivanov llama simbolismo idealista o simbolismo subjetivo. ¿En qué se diferencia un simbolismo de otro simbolismo? Fijaos, Ivanov parte en uno de sus escritos sobre la estética de este soneto de Baudelaire que está en Las Flores del Mal y que es muy significativo, porque si leemos las dos primeras estrofas, ¿no? Las cuartetas, puede perfectamente ser la expresión poética contemporánea del programa mistagógico y anagógico de la Escuela de San Víctor. La natura es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos. ¿Ves? La realidad es un bosque de símbolos que hay que interpretar, que lo observan con miradas familiares. En primer lugar, no es el hombre el que observa, son las cosas las que miran al hombre y reclaman de él una interpretación y una respuesta, como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. ¿Ves? Todo el mundo de los trascendentales, el mundo tiene un sentido, lo visible refleja lo invisible, vista como la noche y como la claridad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay una correspondencia entre todo lo visible en el mundo que nos lleva a un sentido profundo que tenemos que contemplar. Así, pero aquí vienen los dos tercetos, que son profundamente modernos, contemporáneos y que reflejan justamente la crisis ascética del artista de hoy. Porque ¿cómo va a utilizar Baudelaire eso que parece que ha descubierto? Parece que ha descubierto otra vez el sonido de las cosas del mundo, la presencia profunda de la realidad en lo visible. Fijaos lo que va a hacer. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas y otros corrompidos, ricos y triunfantes, todo junto. Lo corrompido, lo triunfante, lo sensual, sin una crítica aquí, que tienen la expansión de cosas infinitas como el ámbar, el almizcle, el benjul y el incienso. Son cosas realmente que vienen aquí como de fuera, no hay ningún nexo interior que justifique la presencia de esta materia, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos, ¿ves? Pero a la forma de André Gide y a la forma de esa corriente artística que exalta la subjetividad. Últimamente el artista, que podía haber contemplado por medio del simbolismo y haber hecho un camino enorme de acceso a la realidad, se ha quedado encerrado en la propia subjetividad. Lo que quiere Ivanov es sacar al hombre contemporáneo de este bosque de los propios sentidos y llevarlo a la experiencia de contemplar el fondo de la realidad, donde el hombre puede decir, tú eres. ¿Ves? Es la experiencia que para Ivanov marca más profundamente esa salida de la crisis interior. Decir tú eres al amor divino y a partir de ahí un tú eres a la realidad. Hasta el punto de que él pone una frase que sería el término que resume su estética. Dice, frente al cogito ergo sum de Descartes,
Hay un ruso que dice, sufro, luego existo. Es maravilloso, ¿eh? Es Verbiaya, que tiene una gran profundidad. Pero frente a cogito ergo sum, él diría, es ergo sum. Tú eres y por lo tanto yo soy. Pero ¿cómo afirmar la presencia del tú eres en un mundo moderno donde no hay salida para la subjetividad, ni siquiera en la fenomenología? ¿Cómo se llega al tú eres? Pues, esto lo ofreceré en la siguiente conferencia, que es lo más importante, pero no me ha dado tiempo de decir. Solo os muestro el esquema. No me resisto a hablar de esto, porque es, aunque sea para otro congreso, son Lossiev y su esposa Valentina. Con las cartas en el lager, casi todos los autores después vivieron en el lager con experiencias que son pues, profundamente significativas, porque son las cartas que se escriben el uno al otro contemplando lo que está pasando con la victoria de ese sistema concentracionario, y es importante porque Lossiev es uno de los grandes estetas de la Edad Media en Rusia. Autores imprescindibles para comprender la estética medieval, platónica, el Renacimiento, es uno de los grandes, y hay alguna cosa en español, pero también habría que hacerlo. Este es el esquema. ¿Lo explico? Sí. ¿Seguro? El arte, ese es el contenido justamente que voy a trabajar para la edición del texto, lo tengo aquí, y el comentario. Hay dos líneas en la creación de la obra de arte. En primer lugar, una línea ascendente y otra descendente. La línea ascendente parte, vamos a verlo mejor en este, que es un poquito más claro, aunque está en ruso. Esta línea descendente es acto del conocimiento, es todo el camino tradicional de la filosofía, del platonismo y del conocimiento medieval, que es de lo visible, es la línea horizontal, de pronto el hombre sensible, que luego después va a ser el artista, pero no directamente artista, el hombre como tal. ¿Cómo nace la intuición de que va a llegar finalmente a la creación de una obra de arte? Porque en lo visible, dice Ivanov, se descubre de pronto un fondo de realidad que atrae profundamente el corazón y le lleva a desplazarse de lo visible hasta lo invisible, que es el eros platónico. Pero es un acto de la memoria, como cuando uno está en un país extranjero y de pronto pasa por una panadería y siente el pan recién hecho que le recuerda a su infancia, o cuando llueve después de un verano de calor y uno siente pues ese olor de la tierra mojada. ¿A qué te lleva eso? A una realidad nativa, misteriosa, infinita, que fue lo que sintió Dante en el ejemplo que él pone, cuando vio a Beatriz. De pronto se abrió una dualidad en el fenómeno y se contempló dentro de lo que se ve una realidad mucho más profunda que invita a subir. Es el acto del conocimiento. Un acto del conocimiento que Ivanov dice que es lo propio del hombre en cuanto a ser humano. Importantísimo, porque el artista no tiene como función subir. Subir tiene función todo ser humano que tiene que dar lo mejor de sí mismo en el contacto con la realidad que simbólicamente está arriba. El ente realísimo y la esencia realiora. En este camino del ascenso hay un peligro tremendo, porque el objetivo es llegar en este círculo que representaría la epifanía dionisíaca, dice Ivanov, es decir, la revelación de una realidad mística. También este esquema vale para una fenomenología de la mística, para llegar a esa realidad profundamente receptiva, en la que el hombre recibe una especie de beso de la realidad profunda, en pura receptividad. Hasta llegar ahí hay que pasar por el Tumán Fantasy, que es por el velo tremendo de la fantasía. Hay un desierto. Aquí está la tesis. ¿Qué pasa? El artista que hubiera llegado a este mundo, porque este campo que está lleno de fantasía es la fantasía de la propia subjetividad, llena de imágenes. El artista que, viendo las propias fantasías, el sueño interior, que en el fondo es proyección de sus propios sueños sensitivos, pensase que ya puede descender desde aquí, lo que nos daría en la obra de arte sería una obra cargada de su propia sensitividad, sin ninguna presencia de una realidad profunda más allá
de los propios estados subjetivos. Es la trampa de Baudelaire en ese soneto de las correspondencias. Es muy duro atravesar este desierto porque hay que quedarse vacío de toda imaginación. Es la ascesis, y esto es puramente patrístico, es la subida al monte de Gregorio de Nisa, la vida de Moisés, etc. Y lo maravilloso de poder subir es que lo que en esta experiencia se da es la impresión profunda, ya no de las imágenes de mi propio sueño sensitivo, sino las imágenes, sin imágenes y sin palabras, de la realidad posterior profunda. Aquí comienza el camino del artista. Si el hombre como tal tiene que ascender, la función del artista es descender. Y por eso, para Ivanov, el cristianismo es la exaltación del descenso y es el arte por excelencia, porque solo el cristianismo puede descender desde la altura de la realidad profunda contemplada a la materia para crear en ella una obra de arte. El peligro del platonismo es quedarse en la contemplación abstracta de estas ideas hermosas, pero sin saber volver. Y el gran problema es el problema del regreso. El arte que desciende, aquí estaría un segundo éxtasis apolíneo, donde justamente en ese mundo de imágenes se recogen las imágenes, pero esta vez ya no para intentar ascender exaltando la propia subjetividad, sino para encarnar la visión profunda que era sin palabras en las palabras, materiales, sonidos de este mundo y hacer la conjunción de la obra de arte cuyo resultado final es transfigurar la vida, transformar la vida, es decir, que una parte de la realidad real y hora llene de sentido el curso desesperado del mundo fenoménico. De alguna forma, dice Ivanov, en un arte pre-sacramental, porque el arte supremo sería poder, al descender del cielo, digámoslo así, transformar ya de alguna manera la realidad visible en una realidad viva. Es Pigmalión. Darle un golpe a la estatua, como hacía Miguel Ángel con su Moisés, y desear que esa estatua viva por sí misma. Eso, dice Ivanov, no le corresponde al artista, le corresponde a Dios en la actividad sacramental. Y por eso el arte es una memoria de la resurrección. El artista auténtico acompaña la Eucaristía y su obra entera es un gesto de esperanza y de anhelo, haciendo recordar a la materia y al hombre que la contempla, haciéndose iglesia cuando contempla, que la materia entera anhela, espera y anticipa la resurrección.